¿Qué tal? Buenos días. Qué gusto volver a estar aquí con ustedes en Sintonía Anticorrupción, un programa de la Fiscalía especializada en combate a la corrupción del Estado de Quintana Roo, la Fiscalía Anticorrupción del Estado. Hoy nos acompañarán en este programa la maestra Ana Rosa Puc. ¿Lo dije bien? Sí. ¿Sí? Muy bien. Titular de la Unidad de Transparencia de la Fiscalía. Bienvenida, Ana Rosa. Gracias. También nos acompaña la maestra Nayeli Adalú Arzápalo Soberanes. ¿Lo dije bien? Sí, correcto. Muy bien. Titular de la Unidad de Análisis Financiero, Contable y Patrimonial de la propia Fiscalía. Bienvenida. Claro. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Pues el día de hoy vamos a platicar dentro de esos programas que estamos haciendo en Sintonía Anticorrupción. Estamos platicando con integrantes de la Fiscalía o invitados de la Fiscalía a efecto de dar a conocer qué hacen, qué no hacen o qué hay que hacer para que también la ciudadanía estemos enterados de cómo trabajan y ayudemos en las investigaciones en el supuesto caso que nosotros necesitamos estar en una investigación o simplemente estemos haciendo un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas de quienes nos gobiernan, ¿no? En este caso de la Fiscalía. El objetivo de este programa de Sintonía Anticorrupción y en particular de este que vamos a tener es que nos acerquemos a la ciudadanía, que sepan qué estamos haciendo, por qué estamos y en qué se invierte el dinero, particularmente en la Fiscalía. ¿Qué les parece si antes de empezar, muy técnicamente, porque será un programa un poquito técnico, nos dicen quiénes están atrás de esta titularidad? ¿Por qué no nos platicas, Ana Rosa, quién eres tú? ¿A qué te dedicas? Cuéntanos, bueno, por favor. Como ya comentaste, mi nombre es Ana Rosa Q. Soy la titular de la Unidad de Transparencia de la Fiscalía especializada en combate a la corrupción. Este cargo lo tengo aproximadamente 2 años, que fue que se volvió sujeto obligado. Anteriormente me encontraba trabajando para la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia, y antes de ello pues me dedicaba al litigio en un despacho jurídico. Soy abogada y tengo la maestría en Derecho Penal, egresada de la UNIT. Y de igual forma, hace 1 año terminé el doctorado en el Sistema Anticorrupción mediante la SEP. Es decir, eres abogada, maestra y ahora doctorada. Trabajaste fuera de la Fiscalía en otras actividades, sí, pero a raíz de que se volvió sujeto obligado, que ahorita vamos a ver qué significa sujeto obligado, te incorporas o se abre esto. ¿Qué más haces, además de ser abogada? En tu vida normal, ¿qué haces? Tu vida cotidiana, cuando sales de aquí, de la Fiscalía. Dedicarme a la casa y a mi bebé. Dedicarte, eres mamá, tienes un bebé. Sí. ¿Cómo se llama? Montserrat. Mándale un saludo a Montserrat, seguramente nos sabe. Y si no nos ve ahorita, nos verá. Bueno, pero va a quedar grabado el programa, ya le dirás, mira, ve. Sí. Además, los niños hoy ya no nacen con una torta bajo el brazo, sino con un iPhone, una tableta bajo. Exacto. Bienvenida, Ana Rosa, Gracias. qué gusto. Cuéntanos, Nayeli, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿Quién soy? ¿Quién eres? Mi nombre es Nayeli Adalú Arzápalo Soberanes, egresada del Tecnológico como contadora pública. También soy abogada por el Instituto Superiores Wozniak, maestra también por el Sistema Anticorrupción y Sistema de Justicia Penal. Tengo un hijo también de 2 años. Que él sí lo está bien, seguramente. Sí, seguramente. Sí, ¿verdad? Pegar en la tablet. ¿Cómo se llama? Gael. Saludos, Gael, tu mamá está Saludos. aquí. Cuando estuve en el cargo, tiene aproximadamente como 2 años. Anteriormente era secretaria particular de esta misma fiscalía. Y anteriormente era jefa de departamento de esta unidad, análisis financiero. ¿Algo más? ¿Juegas fútbol, básquet? No. ¿Vas al súper? ¿Qué haces? Pues saliendo de acá, igual me dedico a mi hijo. Una vida normal como Sí. cualquier otro ciudadano, Claro. ¿no? Sí, Y claro. cuando se los encuentran, dicen, cuando ya están fuera, yo diré, trabajé en esa fiscalía, ¿no? Espero que sea mucho tiempo, no estoy diciendo que sea ahorita. Bueno, sé que esto que voy a preguntar es muy obvio, pero platíquenme qué hace cada titular, en qué consiste su trabajo y desde ahí nos vamos desmembrando. ¿Qué les parece? ¿Qué hace una unidad de transparencia? ¿Cuál es su objetivo? ¿Por qué está creada? Primero, transparentar lo que son las facultades, funciones de cada sujeto obligado o ente público y los que ejercen fondos, lo que es el dinero.
En cuanto a qué hacemos, primeramente son la atención de las solicitudes de acceso a la información pública, porque toda persona tiene ese derecho a saber, a preguntar qué es lo que está haciendo esa dependencia, ese titular o los servidores públicos. También, ¿qué es lo que hacemos? Realizar las obligaciones de transparencia mediante una plataforma nacional y la página institucional. Nosotros es donde publicamos qué son sus obligaciones. Déjame ver un poco, bueno, porque yo apenas, yo para qué les digo que estudié, porque comparado con tus estudios, hasta vergüenza me da decir, ¿ya? No más que llegué fue hasta aquí estar sentado, que es mi máximo logro, ¿no? Déjame entender, Ana, cuando hablaste de un sujeto obligado, ¿qué es un sujeto obligado? Pero hablaste de pedir información a terceras personas. Ahorita que nos expliques qué es un sujeto obligado y qué es de terceras personas, cuando la información se pide es exclusivamente para lo que hace la Fiscalía o para otras dependencias, o si la Fiscalía es la que pide la información. Eso es lo que me gustaría un poco enfatizarlo. Ok. Primero, ¿qué es un sujeto obligado? Un sujeto obligado es un ente público que se encarga de transparentar esos fondos que reciben. Si el dinero que le da el gobierno, así es, lo tiene que tener transparentar y abiertamente. tiene que rendir cuentas de qué hace, cuánto le queda, cuánto recibe. Ok. ¿Y tú lo pides o das la información? Eso es ahí donde yo me quedo con la... Las personas. Toda persona tiene derecho a saber. O sea, como usted que quiera saber X dependencia, realiza su solicitud y pregunta. Y nosotros estamos obligados a contestar. Okay. Y no solamente contestar, sino a subir la información que nosotros manejamos, que por ende nos corresponde, de acuerdo a nuestras obligaciones y atribuciones. En este ejercicio de transparencia, el dinero que recibe la Fiscalía, así lo voy entendiendo, se sube a una plataforma. Así es. Y no solamente lo que es el dinero, sino sus atribuciones y obligaciones. Eso. Y particularmente un tercero puede pedir información sobre lo que está haciendo la... Así es. ¿Eso incluye, por ejemplo, actividades de investigación? ¿O solamente en el ámbito del dinero? En cuanto a números. En cuanto a números. Así es, porque lo que es la información correspondiente a una carpeta de investigación no lo podemos dar porque es información restringida. Okay. Y tenemos que proteger los datos personales de esas personas que están involucradas. O sea, aún así, aunque estamos obligados, tenemos que cumplir con ciertos protocolos, ciertas reglas. Porque también el derecho a saber tiene su límite, así es, y está la protección de datos personales y nosotros como sujetos obligados debemos protegerlo. Eso es interesante, ya si uno ya va entendiendo que dice, pues ahorita le digo cuánto gana fulano, que me cae mal Pedrito, tengo que decir y ahorita. Y para eso existe la Plataforma Nacional de Transparencia, donde estamos obligados nosotros a publicar, de acuerdo al artículo 91 de la ley. Pero tiene sus restricciones y supongo también sus lineamientos, ¿no? Así es. En el caso perdón. Ahí te iba a decir, ¿qué hacemos nosotros? Nos encargamos de publicar toda la información porque mientras tú transparentes más, menos solicitudes te llegan. Aunque luego dicen, se me fue ahorita déjame acuerdo ahorita del refrán, se me fue, a lo mejor iba a ser una maldad, pero ya no. Y otra cosa que te iba a comentar, nosotros desde que nos volvimos sujetos obligados, que fue a partir del 15 de diciembre del 2021 que nos otorgan el dictamen, nos dan 6 meses para el cumplimiento. Y ahora sí lo que hicimos, trabajar a... Marchas forzadas. Y publicamos toda la información de 6 ejercicios anteriores. Nosotros en este caso fue a partir del 2017 que fue la creación de esta fiscalía, a partir del 2017 al 2021. Muy bien, fíjate. Y de ello nos dieron un acuerdo de mérito, donde ganamos el 100% por cumplir con todas las facultades. Ahorita lo presumes y lo platicamos bien, porque si lo vamos, se nos va a perder ese mérito y no vamos a ver. Sí. Entonces, Ana Rosa, tú te encargas de decir, yo informo, yo rindo cuentas. Sí. Esa es mi función. Digo, a lo mejor lo hago muy escueto, pero digamos un lenguaje muy sencillo. Mi función es que la ciudadanía esté enterada de lo que hacemos. Garantizar el derecho al saber. A saber. Eso. Sí. Me gustó, lo voy a anotar. Garantizar el derecho al saber. Y por el otro lado tenemos a ti, Nayeli, que es la encargada de la unidad de análisis financiero, contable y patrimonial. Pareciera que están dispersas las dos, sí, claro. Pero ahorita vamos a ver que están unidas. Pero ¿qué hace tu unidad? ¿De qué se encarga tu unidad en la que estás? Tu responsabilidad. Mi unidad, ¿de qué se encarga?
Una dentro de las facultades del reglamento de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que es en el artículo 53, esta unidad tiene ciertas facultades. Una de ellas es el desarrollo de los productos de inteligencia. Esta unidad desarrolla esos productos a través de cierta información recabadas de imputados o delitos, es que nos proporciona el fiscal del Ministerio Público. Otra de ellas es los requerimientos ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Por nuestra parte gestionamos esta información. Primeramente, el fiscal del Ministerio Público nos da ese oficio de cierta información que nosotros debemos solicitar. Esta subdirección, me puse nerviosa. No pasa nada, Gina. A ver, te vamos a pedir tu estado financiero. No te preocupes. O sea, tu unidad se encarga de analizar la información, los números, ¿no? Eso es básicamente. Sí. Ahora, Venga, tanto venga. las declaraciones patrimoniales, como lo acabas de mencionar, los estados financieros, en lo que es la cuenta pública podría ser, porque allá aparecen lo que son ingresos, egresos, de ciertas cosas, ¿no? De ciertas dependencias. Y ahí es donde ves el desbalanceo, ¿no? Eso es lo que decir. O sea, por un lado dice, yo transparento la información, Sí, claro. ¿no? Pero por otro lado hay que analizarla, porque primero, no basta con pedir la información. Así es. Segundo, aunque tengas el derecho a pedírmela o el derecho a saber, también tiene ciertos limitantes por protección de datos. Así es. Y por el otro lado, aunque tú me digas que eres muy transparente, no significa que lo que hiciste está correcto. Así es. Porque voy a decir, oye, acabo de subir mis 10 millones de pesos que gané. Oye, fui transparente. Pero alguien va a decir, sí, pero esos 10 millones, en este ejemplo, José Antonio, pues no concuerdan con lo que declaraste el año pasado, ¿no? De hecho, ese es el punto donde se relaciona Sí, la pues, transparencia sí. con el análisis, Sí. porque es un medio para evitar los actos de corrupción. A eso iba, Sí, claro. ¿no? Porque en un tema de corrupción, lo que le llaman los cuello blanco, pues es muy difícil poder ayudar a la investigación, ¿no? Si estuviéramos, me duele mucho decir esto, pero si estuviéramos hablando de un homicidio, pues está la víctima, el cuerpo, ¿no? Si estuviéramos hablando de un robo, está la parte que sustrajeron del bien. Pero en el caso de la corrupción es un poco difícil documentarlo, porque sí se nota el enriquecimiento, pero se tiene que analizar o se tiene que determinar de que justamente informaste, pero al analizarlo nos dimos cuenta de que no tenías derecho a ese dinero, de que incrementaste tu patrimonio, no lo Así declaraste, es. o que tuve que pedir a un tercero la información para darme cuenta de que no me declaraste, ¿no? Entonces, en ese sentido, esas son las unidades, Sí, ese es sí, un claro. poco lo que hace tu chamba. Pero algo me llamó la atención, Nayeli, a mí. Permítanme ser la voz de esos ciudadanos que no sabemos. Dices, es que yo veo al imputado. Cuando hablas del imputado, ¿a qué te refieres? Estás trabajando en alguna investigación, Sí, supongo, claro. ¿no? Digo, de lo que puedas decir, o sea, cuando hay imputado, ¿cómo te haces llegar cómo coadyuvas tú con el Ministerio Público? ¿Cómo le ayudas al Ministerio Público para que saque adelante su carpeta de investigación? Primeramente, el fiscal del Ministerio Público me proporciona cierta información para yo poder coadyuvar en esta investigación a través de un análisis financiero o un análisis de información. Ahí muchas veces hacemos lo que son los productos de inteligencia, red de vínculos, matriz de asociación, la red cronológica, para determinar ciertas inconsistencias, ¿no?, en esa información que me proporciona el fiscal del Ministerio Público. Sin comprometer a nadie, solo por el efecto, sin comprometer el nombre. ¿Por qué no nos planteas un ejemplo? De un caso que hasta donde se pueda revelar, que digas, pasó esto con A o con B y yo hice esto y ahí detecté. Te lo digo porque mucha gente no sabemos que, por ejemplo, Al Capone, el principal, pues hablan del principal introductor de whisky, el principal gángster, fue detenido gracias a un análisis de contable patrimonial. O sea, no le pudieron fincar ningún delito de los que en ese momento incurrían en el estado en el que vivía, pero sí hubo un contador, un parte de la SAT, que empezó a analizar sus movimientos y dijo, por aquí, y entonces lo detuvieron vía evasión de impuestos.
es algo muy parecido a lo que tú haces, ¿no? Sí. ¿Por qué nos pones un ejemplo donde has participado? Si nos puedes compartir algo. Por ejemplo, esta unidad es la encargada de emitir opiniones porque realmente quien hace los dictámenes es el perito. Yo coadyuvo nada más y queda como opinión, ¿no? Bueno, pues esta unidad, una ocasión hicimos lo que son la revisión de declaraciones patrimoniales, un ejemplo, ¿no? Sin decir nombre ni nada, ¿no? Haz cuenta José Antonio Duarte. De ciertos años, ¿no? Un ejemplo, ¿no? De 2020 al 2000, no sé, 2010, del 2010 al 2020. Se analizó ciertos ingresos, egresos que tenía. Obviamente no concordaba lo que él ganaba con todos sus bienes, sus pertenencias, sus autos, sus casas, terrenos, etcétera, ¿no? Y ahí es donde te das cuenta, ahora sí que ¿cómo se llama? El desfase, ¿no? Que no es creíble, ¿no? Con lo que gana, con lo que gasta o con lo que tiene. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Algo que te dijo, checa, pero no cuadra. Sabiendo, obviamente en las declaraciones patrimoniales ahí se plasman sus ingresos en los bienes, si tienes préstamos, si tienes casas, autos, entonces súper fácil, ¿no? Platícanos un poquito sin decir el personaje, ¿no? No, te lo digo porque, mira, el tema de la corrupción es muy perceptible, ¿no? Sabemos híjole, a veces lo que voy a decir, esto me hago responsable, pero hay pocos personajes que llegan al servicio público e inmediatamente se nota su incremento de su vida, ¿no? Ya no hablemos de sus ingresos, ¿no? Porque a lo mejor no fueron tan hábiles dentro de la lógica de hacerse de recursos, pero sí de gastarlos, ¿no? Y se nota y dice, oye, estás gastando más de lo que tienes. Y es una parte donde entra transparencia, porque estamos obligados a transparentar el sueldo de los servidores públicos. ¿Sí? Sí. Sí. Por ejemplo, nosotros tenemos la fracción 8, que es donde corresponde a las retribuciones que tienen todos los servidores públicos. Y es ahí donde una persona puede decir, no sé, él es fiscal del Ministerio Público, gana 12,000, pero está gastando más. Mira, ya se compró un coche nuevo, tiene una casa. Entonces dirás, ¿y dónde está sacando? ¿No? Eso se preguntará a la gente. Y es donde activa su derecho a saber. Que eso iba, que justo a eso iba. Chócala, qué bueno que va. Pero también está, pero también está el que no se compra ese coche, pero gasta el recurso público. O sea, es decir, se la puede ir, lo que le llaman el viático. Se da una vida de lujo. De lujo. Y su sueldo no corresponde a esa vida que se está dando. Pero dice, pero no ha incrementado mi patrimonio, ¿no? Claro. Pero en ambos casos está desviando el recurso que no está destinado para eso. Y es donde supongo que entra el análisis. ¿Es ahí donde tú haces ese análisis? Sí, claro. De hecho, en esta área se puede como que analizar ciertas cosas. Están las fuentes abiertas donde coadyuvo con transparencia, donde se solicitan información a través de la plataforma nacional, o Facebook, Twitter. Es que, bueno, los ciudadanos últimamente suben que sus viajes de lujo, que si me compré un coche nuevo o una casa nueva, es fácil de detectar. Otra de ellas es la fuente cerrada, ¿no? Como por ejemplo el requerimiento de la Comisión Nacional de Bancaria de Valores, que nosotros lo podemos gestionar a través de esta unidad. Y cuando los bienes, eso estás hablando de la persona que lo hace, José Antonio Duarte, que hizo todo, gastó, compró, lo puso a su nombre. Pero cuando hablas de que José Antonio lo puso a nombre de su hija o de su esposa, ¿cómo ayudas? También puedes coadyuvar. ¿Cómo integras ese análisis o de qué te haces llegar para que después se lo pase al Ministerio Público? Nosotros elaboramos lo que es una red de vínculos, es a través de simbologías, ¿no? No sé, vamos a poner un ejemplo, Vamos a poner el ejemplo. José Antonio, ¿no? Al rato más bien, ya sé otro.
Si lo protege la fiscalía, ¿ve? Le ponemos la simbología de un círculo, que es una persona conocida, familiares, ¿no? Que tienen, como me acabas de mencionar, los bienes. Nosotros vinculamos a través de una línea directa, que es como que el vínculo que tiene hacia él, ¿no? Tú dirás, no, pero él es mi familiar, pero aún así está vinculado hacia ti. Lo que es, de igual manera, manejamos lo que es el triángulo, donde manejamos lo que son las placas, o si tiene vehículos en este caso, rectángulos, que son domicilios, ahí entran los terrenos, casas. Entonces todo eso se va vinculando y ahí vas viendo, ¿sabes qué? José Antonio tiene a su esposa que tiene, no sé, una casa en Miami, digamos, ¿no? Un bacalar. Un bacalar. O su hija. Bueno, súbame de categoría. En Isla Mujeres. En Isla Mujeres, ¿no? Uh-huh. Mi hija tiene ¿en dónde? No sé, Cozumel. Cozumel. Y luego. Y así vas vinculando todo eso y se hace un análisis. Pero haces un análisis, pero no necesariamente quieres, aunque supones que soy yo, claro, pero no necesariamente dices, no tienes la certeza de que, a lo mejor sí tienes la certeza, pero no hay todavía el elemento de unión. Sí, claro. ¿En qué momento financieramente unes que dices, sí, de plano, un transota de primero? ¿En qué momento? Una de ellas, como te acabo de comentar, son las declaraciones patrimoniales. Es una muy buena forma de ver, ¿no? De que el servidor público tiene ciertos ingresos y egresos. No sé, en el caso de una casa o un terreno, en el registro de propiedad, ¿no? Oye, Nayeli, ¿y tú te la pasas todo el día así como que en un pizarrón? Así como que anotando aquí y aquí, ¿no? Sí. O tienes ya un sistema de tecnología o aprovechas la tecnología. ¿Es manual? Es manual. Sí. O sea, es así como, hay una serie que se llama Home Lab. De hecho, hay programas para hacer ciertos productos de inteligencia, pero pues porque eso estamos todavía. Eso es lo que estabas hablando, sí. Hacemos productos de inteligencia. O sea, cuando hablas de productos de inteligencia, ayúdame ahorita a entender lo que es. Mismos aquí con transparencia. Vamos a ver, ¿haces lo mismo que ella o también en tu pizarroncito o...? No, yo tengo una plataforma nacional de transparencia en donde nos dan una cuenta con contraseña, hay una serie de fracciones y ¿qué hago yo? Cada inicio de trimestre el órgano garante, el IDAIPRO, nos dice, ¿sabes qué? Ya ¿Qué es el IDAIPRO? Es el Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo. Okay. Es el encargado de revisar y checar que todos los sujetos obligados cumplan con sus obligaciones que emana la ley. Entonces te decía, ¿qué hacemos? Ellos me comentan, ¿sabes qué? Ya inició tu periodo correspondiente a la carga de información. Yo le giro oficio a todas las unidades administrativas encargadas de cargar la información de las obligaciones de transparencia y les doy un término de 10 días para que ellos hagan esta carga en una plataforma nacional. Y ellos igual tienen su usuario y contraseña en donde van a cargar su información. Entonces, una vez que yo finalizo el periodo, hago una verificación oficiosa y veo si de verdad cargaron la información y si está correcta y completa. Y no solamente lo hago en una plataforma nacional de transparencia, sino también se carga en la página institucional de la FEC. Bueno, eso digamos dentro del manual, ya vamos a romper el protocolo, ¿no? Pero dentro del manual suena muy bien, pero ¿cómo te das cuenta de aquel que también te está mintiendo? Porque la corrupción no solamente es aquel que físicamente se lleva las cosas, sino también aquel que miente, aquel que no cumple con su información. Algunos podemos decir, no pasó nada, con aquel se llevó tantos dineros terreno y no lo sancionaron, pero pues yo puedo no subir la información o simplemente cumplir con la obligación de subirla, pero no necesariamente es la real. ¿Cómo le haces tú? O no sé si dentro de tus facultades está verificar esa información, o simplemente con el hecho de que la llenen se cumplió el requisito. Solamente con que lo llenen. Y es ahí donde ya... Así es. Es donde entra análisis financiero para poder ver si es verídica la información que está cargando la unidad administrativa o el sujeto obligado. Porque en temas de corrupción, ha sido una batalla el que te informen. Así, sí. Por siglos ha sido una batalla. En general a nadie, o la mayoría de nosotros, no nos gusta que nos estén preguntando qué hacemos, ni en nuestras vidas, y mucho menos en el terreno económico, ¿no? Ya los lograste, se crean los institutos,
se crean las unidades de inteligencia financiera, se crean los institutos para la información, pero dices, qué lata. Y te empiezan a sancionar administrativamente, no sé si penalmente ahorita, No, pero por ejemplo ahorita ya te empiezan, es un requisito para que puedas acceder a un puesto de elección popular. Pero aún así, dices, hijo, lo voy a cumplir, pero cumplo con lo mínimo e informo lo mínimo, y a veces hasta dices, informa nada más porque simplemente dar cumplimiento. Escuchándote a ti, como encargada de la transparencia de esa unidad, pues te ha de ser frustrante que alguien nada más cumpla con ese requisito. ¿Qué estamos haciendo en la Fiscalía o qué vamos a hacer para que motivemos e incentivemos que la gente informe lo que tiene que informar y no lo vea como un sujeto obligado, sino como algo que coayuda, no a las investigaciones, sino que ayuda a ser honestos, a ser íntegros en tu día a día? Nosotros, para llevar a cabo y garantizar el derecho al saber, como te comentaba, ¿qué hicimos? De muy independiente a cargar la información, y te decía, después de hacer la verificación oficiosa, yo le doy cuentas a mi titular y al director general para que puedan checar si efectivamente las unidades administrativas están cargando la información verídica y total. ¿Qué hicimos nosotros para garantizar eso? Empezamos a realizar, no serían caravanas, sino pláticas para llevar a cabo a las personas y conozcan el funcionamiento de esta fiscalía. De hecho, te presento los trípticos que nosotros elaboramos. A ver, déjame ver. Es cómo pueden solicitar una información, que es el de acceso a la información pública, y el de derechos ARCO, que es el que yo te comentaba, el derecho a la protección de datos personales. El derecho que tiene toda persona, que es ARCO, acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales que todo ente público maneja. Y no solamente lo hicimos en español, para garantizar este derecho a toda la población. Y como sabemos que también en el estado hay la población maya parlante, ¿sí? Se realizaron las traducciones en lenguaje maya. Sí, es lo que estoy viendo. Fíjate, te voy a ver si pones ahí, mi querido Pedro. Fíjate, voy a ponerte aquí a ver si alcanzamos a ver que viene el lenguaje maya. Híjole, quisiera yo leerlo, pero si de por sí mi español no es bueno, mi inglés es pésimo, yo creo que mi maya no va a ser bueno. Pero dice, ayúdame tú, que estés en más, nada más Dice Toj Benilop Arco. ¿Qué significa? Derecho ARCO. Derecho ARCO. Así es. Y es acceso ti numchitag pública. Acceso a la información pública. Mira, estoy viéndolo aquí bien. Pues sí, es el mismo tríptico, ya lo chequé. Digo, salvo que me estén engañando con el maya, No. porque no soy bueno, ¿verdad? Es el mismo, la misma información que tienen, la están pasando en maya. En maya, ¿no? Eso también Es como realizar una solicitud de acceso a la información pública. Significa que también están atendiendo a los grupos vulnerables, así ¿verdad? es. Bien. Se escucha fácil. No, Pues haz una solicitud de acceso a la información pública, pero hay muchas personas que no tienen ni idea cómo usar una computadora o cómo realizarlo o qué es un derecho a saber. ¿Qué hicimos nosotros? Llevamos a cabo igual un manual de operación para realizar las solicitudes en línea. El derecho ARCO, acceso, ratificación. Así es, y el derecho al acceso a la información pública. Oye, mira. Y también se realizó en traducción maya. O sea, no solamente eso tenemos, déjame presumirte, la titular de la Fiscalía, la doctora Rosaura, realizó todas las diligencias correspondientes para que las solicitudes de acceso a la información maya acceso a la información pública y derecho ARCO se lleven en idioma braille. Braille y además maya. Así es. O sea, además tenemos del español, maya y braille. El braille lo tenemos en las instalaciones de la unidad de transparencia. Ahorita le vamos a pasar a nuestra producción Pedro, que si él que habla bien perfectamente el inglés, si le entiende, le va a entender al maya. Le va a entender al maya. Así es. ¿No? Sí. Oye, muy bien, muy bien. Y igual nos vamos a caravanas con el IDAIPRO.
para difundir todo este derecho y a saber y, o sea, nuestras atribuciones como fiscalía. Déjame un poquito regresar y estamos aquí, porque veo que estás encarada, quieres presumirme. Pero ahorita vamos aquí. ¿Tú qué traes para presumir? A ver, cuéntame. Venga. Bueno, esta unidad está próximamente a... No puedo hablar mucho del tema. No te preocupes, lo que entendemos de verdad, Sí, porque claro. tienes que hablar con mucho sigilo, lo que puedas hablar Sí, claro. con toda confianza. Está próximo a publicarse una revista. Estamos todavía gestionando lo que son los nombres y todo, ¿no? Esa unidad de igual manera ha colaborado junto con la Comisión Nacional Bancaria de Valores dentro del sistema CIARA en el aseguramiento de folios, que no recuerdo la fecha ni cuántos folios se aseguraron, pero de esta manera fue un gran logro, ¿no?, dentro de esta unidad. ¿Qué es un aseguramiento de folio? ¿Para qué nos sirve? ¿O para qué les sirve a ustedes? Dentro de lo que se pueda hablar, claro está. Es como el congelamiento de sus cuentas bancarias, como hablábamos, ¿no?, del imputado, ¿no? De esta manera, pues ya no puede tener ni hacer ningún movimiento. La otra vez escuché decir a la titular que justamente esto fue una innovación o una parte de un análisis, el asegurar los fondos, justamente correcto, para evitar procesos dilatorios como el amparo, ¿no? Que el imputado, el quejoso pudiera decir, oye, estás vulnerando mis derechos, y eso le permitiera tener un movimiento que hiciera que desaparecieran los bienes, los transfiriera, que no le diera seguimiento a esa recuperación, ¿no? Sí, claro. Cuando, no sé si lo que voy a decir es correcto, pero déjame ponerlo como una analogía, ¿no? Como cuando vas al sistema, al registro público de la propiedad y te graban un bien, y que hay un gravamen, y que hasta que no lo pagas no te lo liberan, y por tanto pues no puedes vender, traspasar ese bien. Es algo así más o menos lo que funciona, Sí, claro. ¿no? Sí, nosotros para hacer este aseguramiento, primeramente, lo que es el juez de control nos emite un oficio, ¿no?, de autorización de este aseguramiento de este imputado. Posteriormente, el fiscal del Ministerio Público viene con la titular, ¿no?, para que esa unidad pueda gestionar esa información, ¿no?, o en su caso, ¿no?, el aseguramiento de este folio. Una vez que esta unidad haga la gestión ante el sistema CIARA, ya lo que la comisión nos autoriza, ¿sabes qué es? Estos folios ya quedan asegurados, ¿no?, siempre a través de una plataforma. Y es como se aseguran estas cuentas bancarias, ¿no? Oye, déjame felicitarte, porque es un trabajo de inteligencia, ¿no? O sea, es un trabajo suena así muy fácil, pero hubo que haber un análisis jurídico, un análisis contable, patrimonial. Tuvieron que haberse reunido los fiscales para decir, claro, oye, el delincuente siempre irá un paso adelante, porque justamente por eso, esa es su característica, ¿no? De que busca la manera de evadir las leyes. Cuando ya lo atrapas, busca la manera de cambiarlo, siempre va un paso adelante, ¿no? Y digo, esa es digamos, la historia, ¿no? Pero también el que te vayas anticipando a sus movimientos te va ayudando, porque el que no está dentro de la conducta correcta espera que te desesperes, ¿no? Que caigas en la confrontación, Claro. ¿no? Que digas, pues ahorita me va a embargar y ahorita voy a un amparo o voy a un procedimiento que alargue. No se espera esos movimientos estratégicos que dices, bueno, haz lo que quieras, pero por lo pronto este bien, que no sé si es tuyo lícitamente de acuerdo a la información, estás en una investigación, por lo pronto dejémoslo aquí. Y ya que sea el procedimiento, la ley que determine, si es tuyo no pasa nada, pero si no es tuyo yo ya me lo llevé. Porque mucho de lo que se ha sucedido es que se llevan estos dos y en el amparo terminan diciendo, o al uso de las leyes terminan diciendo, híjole, te gané. Y se dan el lujo de que además te dicen, te lo entrego, ¿no? Este tipo de actos lo que hacen es decir, pues dejémoslo ahí, tú ya no te mueves. Claro. Y ahí le pegas, ¿no?, un poco a su estrategia, porque si ahora cómo le doy la vuelta, ¿no? Te pone a pensar. Te pone a pensar y entonces dice, pues acércate conmigo, ¿no? Y si estabas en el anonimato, pues ya tienes que venir. Es decir, te obliga a que también dé la cara, a decir, bueno, pues acércate a la fiscalía y si realmente eres dueño de este bien y lo hiciste muy bien y hubo un error,
pues lo corregimos y se te entregan. Si no, de lo contrario, viene la reparación, pero también viene la sanción correspondiente, ¿no? Eso es lo que hace a grandes rasgos tu unidad, y que están trabajando de manera coordinada. Y justo en ese sentido, Nayeli y Ana, tú hablabas de que dices, en coordinación con la bolsa, en coordinación con, y tú también dijiste, en coordinación con el instituto. Es decir, como fiscalías también están trabajando fuera de la propia fiscalía, pero trabajando con otros entes. Así es. Quiero preguntarles con absoluta sinceridad. Siempre cuando uno se acerca a la fiscalía, pues uno piensa que acercarse a la fiscalía como que dice, me va a detener, no gozan de muy buena prestigio, reputación los oficiales, los MPs. Sin embargo, veo que ustedes dicen, nos acercamos y trabajamos en coordinación. ¿Cómo han logrado esa confianza entre las instituciones? La fiscalía, sobre todo porque cuando hablas de fiscalías seguramente viene con un orden de aprehensión. ¿Cómo han logrado esa confianza entre sus compañeros? Por ejemplo, con el IFAE, bueno, con el instituto, y tú con la bolsa. ¿Por qué confían en la fiscalía estos entes al trabajar de manera coordinada? Bueno, nosotros con el IDAIPRO, por la verificación que nos realiza, porque él es el órgano encargado de realizar las verificaciones a todos los sujetos obligados que cumplan con sus obligaciones que tienen por mandato de ley. Y ellos confían en nosotros, ¿cómo? Porque hemos cumplido al 100% desde el inicio. Eso es lo que y desde el 2021, que fue la creación como sujeto obligado, nos han entregado lo que es el reconocimiento de mérito. Y ahora sí. Y es donde nosotros tenemos la confianza de la población. Al decir, no, pues la Fiscalía Anticorrupción sí está cumpliendo al 100% en transparentar la información que le corresponde. En mi caso, no directamente, pero sí nosotros nos reunimos, reuniones de trabajo con el fiscal del Ministerio Público, con el perito, con el analista, y es el fiscal, el perito, el analista, me falta uno. Ahorita le hablamos. Y el policía de investigación. Me está escapando. Es que está haciendo una investigación, sí. por eso lo está. Sí. Nosotros nos reunimos para ahora sí que para hacer ciertos análisis, ¿no? de esta carpeta de investigación, y así poder judicializarla. Yo sé que no lo dijeron. También parte de mi chamba aquí es dar a conocer los logros de la Fiscalía, porque lo que estamos haciendo con estos programas pues, es acercarnos a la ciudadanía nomás. Yo les preguntaba, ¿cómo es que lo han logrado? Bueno, pues porque se han ganado la confianza. Y la confianza se la han ganado porque están dando los resultados. Han dado los resultados con lo que tienen. Quizás si les preguntan qué falta, van a decir, pues me falta esto, me falta lo otro, qué necesitarían para hacer el trabajo. Dirán, si yo tuviera esto, haría lo doble, lo triple, ¿no? Sin embargo, con lo que tienen, están dando cumplimiento, primero para lo que fueron creados, y segundo, porque están haciendo con el ejemplo su trabajo. Por eso sus pares, que no son de la Fiscalía, con los entes que trabajan, les reconocen, ¿no? Porque, insisto, y no me cansaré de decir, porque forma parte de visibilizar el problema, es no todas las fiscalías en el país gozan de esa confianza, ¿no? Normalmente pones una barrera porque dices, híjole, se trata de un acto de investigación, ¿no? Sí. Y en un sistema penal, a veces justamente el sistema de investigación no significa que seas culpable. El ejemplo muy claro es cuando dicen, fue vinculado a proceso. La vinculación a proceso no necesariamente significa que se cometió el delito, ¿verdad? Pero en ese momento la ciudadanía pensamos, ya es culpable, ya lo hizo, ¿no? Y también nos hacen falta a nosotros como fiscalías decir, no, o sea, somos un ente que sanciona, para eso somos un ente que investiga. Por supuesto que trabajamos con los imputados, pero atrás de esto, o los investigados, pero atrás de esto hay un trabajo que es de prevención, que es el decirte, te voy a capacitar, te voy a sensibilizar en la información que tienes que presentar, te voy a decir que pues yo tendré que pedir tu información y va a ser incómodo, y que quizás te lo haré de la manera más amigable,
pero si no tendré que ejercer los recursos que el Estado me proporciona, como es los aseguramientos, como son los embargos o las mismas órdenes de girar órdenes de presentación, lo que la ley te permite, pero no es porque yo quiera hacerlo para dañarte, sino lo que busco es que me permitas hacer mis trabajos de investigación, ¿no? El tenerlas a ustedes aquí que nos platiquen, pues nos da la apertura de que no solamente es el fiscal el que está trabajando. El fiscal es el que quizás está haciendo el acto propio de la presentación de la carpeta de investigación ante un juez. Pero antes de llevar ese expediente que vemos, pues está la unidad de inteligencia que está diciendo, oye, ya analicé todas estas carpetas, ¿no? O todos estos estados de cuenta, o ya hice este triángulo, ese cuadrado, y ya determiné que José Antonio, por más que le busque en su patrimonio, tiene este billetín, ¿no? Y Transparencia dice, pues mira, él es más, se acaba de llevar el premio al hombre más transparente del mundo, pero está cometiendo estos ilícitos, ¿no? Claro. Entonces eso es importante porque para nosotros el dar a conocer qué hacemos en la fiscalía, el de frente, nos permite decir no tenemos nada que ocultar, sino todo lo contrario. ¿Sí es correcto? Sí, es correcto. Y en ese sentido, pues han llevado méritos. Sí. Has logrado unos objetivos. Sí. ¿Qué le falta? ¿Hacia dónde va ahorita la unidad? Le voy a decir cómo es, de análisis financieros, contable y patrimonial. De hecho, quería comentar algo. Todo lo que quieras. Mencionabas. Es tu programa. La doctora Rosaura Antonio Villanueva Zápalo firma convenios de colaboración con los distintos municipios. Para ello, nosotros participamos dentro de la prevención del delito, con capacitación a los servidores públicos, tanto directivos como los elementos de seguridad pública. Uno de ellos es el curso anticorrupción y conductas penales cometidos por servidores públicos, y el otro curso de capacitación es elementos de seguridad pública por hechos de corrupción, que imparte estos mismos directivos de esta fiscalía. ¿Para qué? Para sensibilizar a estos servidores públicos a no cometer los actos de corrupción. Ahora sí me preguntabas. No, ya me dijiste. ¿Qué sigue adelante? Pues seguir capacitando, seguir sensibilizando, seguir apoyando, justamente justamente no apostarle solamente a judicializar carpetas, sino sí, claro, al no llegar. Tal vez un día habrá, utópicamente, pero a lo mejor diremos, no presentamos ninguna carpeta de investigación porque dimos 20 o 50 cursos de capacitación a policías, a funcionarios públicos, académicos, a empresarios, sí, claro, que lo que hizo fue evitar que llegáramos a esa judicialización. O un día diremos, bueno, sí llegamos a esa judicialización, pero gracias a que somos una fiscalía humana, está dirigida por humanos, pues llegamos al acuerdo de decir, regrésame lo que te llevaste, te voy a sancionar conforme a la ley, te voy a permitir, y ya no necesariamente hubo esas judicializaciones, ¿no? También nuestra labor es decirle a la ciudadanía que no es, la mejor justicia no es llevar a la persona a la cárcel. Así es. Sino es que primero que no se lleven lo que no se tienen que llevar. Que tratar de recuperar. Y luego ya tratar de recuperar con el menor costo posible, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo. Claro, sobre todo igual el compromiso de los titulares, porque sí vale la pena resaltar que el compromiso que tiene la titular de esta fiscalía, la doctora Rosaura, en cuanto a transparencia, ella es una persona muy comprometida que se cumplan con estas obligaciones. De los 108 sujetos obligados que somos en el estado de Quintana Roo, nosotros somos de los primeros que hemos ganado los acuerdos de mérito cumpliendo al 100% con las obligaciones de transparencia. Hay sujetos obligados que tienen mucho más años que nosotros y no cumplen a la totalidad, o bien los sancionan o les tienen que requerir la información. Y con el compromiso y el apoyo que tengo de la titular, pues hemos logrado este objetivo. Es decir, nosotros sí cumplimos. Sí. Y cumplimos bien. Sí. Tan cumplimos bien que hasta premios ganamos por ser transparentes. Así es. Hace poco nos notificaron el tercer reconocimiento de mérito que tenemos. Oye, hay que ir a festejarlo, ¿no? Una barbacoa o algo. Claro. ¿No? Pues todo eso es por el compromiso que tiene la doctora. Y seguramente lo mismo tenemos esos resultados en las carpetas de investigación, donde sí, claro, la unidad de análisis financiero, contable y patrimonial ha participado. Quizás no se vea,
Sí, pero ahí está la mano de el trabajo de la unidad. Así es. ¿Sí? Bueno, pues ya para ir finalizando, ya se fue rápida, ¿viste? Claro. Tranquila, ya. Ya, relajada. Y conste que apenas era el cáliz, ¿eh? Vendrán muchos más programas, ¿no? Mensaje final, por favor, Ana Rosa. A ver si lo dije bien, ¿eh? Q-Pug. Un mensaje final para despedirnos. Agradecer a la ciudadanía que nos está escuchando y invitarlos a que si quieren saber algo, se acerca a la unidad de transparencia a realizar sus solicitudes de acceso a la información pública o protección de datos personales. Muy bien, pues bienvenida. Gracias. Maestra Ana Rosa Q-Pug, titular de la unidad de transparencia de la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo. Bienvenido, gracias por la oportunidad y la confianza. Gracias. Por favor, Nayeli, venga. Gracias. Pues, más que nada agradecer esta invitación, José Antonio, a este espacio para que la ciudadanía conozca un poco de nuestras unidades. Yo sí les quería comentar que se acerquen a denunciar, ¿no?, esos actos de corrupción para que esta fiscalía pues pueda cumplir, ¿no?, con judicializar esas carpetas. No, pues muchísimas gracias. Maestra Nayeli Adalú Arzápalo Soberanes, titular de la Unidad de Análisis Financiero Contable de la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo. Gracias, bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Y a nombre de la titular justamente de esta Fiscalía Anticorrupción, la doctora Rosaura Villanueva Arzápalo, y de nuestro maestro de maestros, Pedro Chimay, jefe de radio y televisión, soy José Antonio Duarte. Estamos en Sintonía Anticorrupción. Hasta la próxima.